Jungkook hizo live mientras cocinaba. Jungkook comenzó diciendo que tenía que afilar algo, lo probó y comentó que no estaba seguro, pero que cortaba bien. Explicó que tenía hambre, así que iba a comer pasta. Se dio cuenta de que había picado cebolla sin haberla usado y se preguntó por qué lo había hecho, aunque decidió preparar todo de todas formas. Preguntó qué estaban haciendo sus fans y explicó que se había despertado por la mañana con hambre, así que estaba cocinando pasta para comer. Reiteró varias veces que tenía hambre y que por eso estaba preparando pasta. Comentó que era pasta con trufa, pero que no tenía trufa en realidad, y se corrigió entre risas repitiendo pasta con trufa sin trufa. ¿Y qué digo? Pasta con trufa. Mientras cocinaba, mostró los ingredientes y dijo que iba a picarlos. Habló de los fideos, dijo que debía hervirlos de inmediato y enseñó la pasta que iba a usar. Contó que el tiempo de cocción indicado en el envase era de 13 minutos, pero que cuando la había preparado así no quedaba lista. Comentó que de todas formas, la pasta se ablandaría si la dejaba más tiempo. Explicó que había comprado esa pasta hacía poco y mostró el paquete, donde decía que el tiempo de cocción era 13 minutos, aunque al hervirla, ese tiempo no se cocinaba bien. Mientras buscaba algo en la cocina, dijo que era muy pequeño, que no lo encontraba, y luego descubrió que había dejado el fuego al máximo. Entre risas comentó que no pasaba nada, porque al fin y al cabo, él era quien iba a comer. Añadió que lo había puesto demasiado fuerte, pero insistió en que no importaba. Preguntó si a los demás les gustaba la pasta bien cocida. Dijo que olía bien y que lograba un sabor parecido al de la trufa. Giró la cámara y comentó que el aroma era muy bueno. Explicó que cuando las cebollas estuvieran cocidas, debía apagar el fuego un rato, ponerlo a fuego lento y añadir mantequilla de trufa, solo un poco, hasta que se derritiera. Mientras salteaba los ingredientes, comentó que ya se veía delicioso. Dijo que cuando los champiñones y las cebollas estuvieran listos, bajaría el fuego y añadiría la mantequilla de trufa. Recalcó que no debía usar demasiada, solo lo suficiente para que se derritiera. Explicó que la pasta debía cocinarse al 90% primero. Reiteró que tenía hambre y señaló que el plato olía muy bien. Mostró el aceite de trufa blanca que iba a usar y dijo que estaba delicioso. Se dio cuenta de que debía haber hervido antes la pasta porque tardaba alrededor de 17 minutos, no 13. Añadió un cucharón del agua de cocción y un poco de leche. Probó la mezcla y dijo que debía poner más leche, entre risas. Añadió más agua y leche, volvió a probar y comentó que necesitaba más leche todavía. Se preguntó si había agregado azúcar y preguntó si otros solían poner azúcar a la pasta, diciendo que él sí lo hacía. Al probar un fideo, notó que aún no estaba bien cocido porque tenía partes blancas. Pidió que se cocinara ya porque tenía hambre. Comentó que había preparado mucha cantidad, repitiendo varias veces que era demasiado. Dijo que le gustaba el queso parmigiano reggiano. Mostró el paquete y afirmó que estaba muy rico. Se preguntó si lo que estaba preparando era solo aceite de trufa, crema de trufa o pasta con crema de aceite de trufa, y concluyó que, como llevaba leche, era una crema. Añadió más pasta y dijo que debía quedar un poco salada. Comentó que no le gustaba mucho la pasta cortata, pero que, como la había comprado, debía terminarla. Buscó un plato bonito para servir y explicó que lo pondría con cuidado porque quería enseñarlo. Dijo que había preparado bastante cantidad. Señaló la salsa y añadió queso encima. Mientras molía pimienta, se quejó de que el molinillo no funcionaba bien. Explicó que en la imagen no se veía del todo bien, pero que en la vida real sí. Preguntó si debía tomar algo para beber y luego se sentó a comer. Comentó que la pasta había quedado muy cremosa, pero que aunque la había cocinado mucho tiempo, seguía más al dente de lo que a él le gustaba. Reiteró que debería haberla cocinado más, pero destacó lo cremosa que estaba. Recordó que hacía poco había ido a un restaurante donde comió pasta con aceite de trufa hecha con el mismo tipo de fideos. Mostró lo cremosa que estaba la suya, señalando la textura.
Dijo que últimamente evitaba los refrescos y el café, que ya no bebía sidra ni cola. Comentó que definitivamente había mejorado en la cocina, pero volvió a insistir en que la pasta debía haber estado más tiempo en el fuego. Explicó que había encendido el directo para comer y mostrar el proceso de cocción. Preguntó a los fans si ya habían comido y luego habló de salir a correr por el río Han. Invitó en tono de broma a correr todos juntos y preguntó si llovía. Al comprobarlo dijo que no, pero que sería divertido correr bajo la lluvia porque resultaría animador y romántico. Miró la hora, eran las 11:13 de la mañana. Dijo que correría por la tarde, que quienes quisieran hacer ejercicio podían ir, pero aclaró que no diría dónde estaría y que no los esperaría. Se preguntó si había postre, comentó que quería algo dulce y dijo varias veces «espera». Reflexionó que quizás saldría a correr por la noche, pero volvió a pedir que no fueran de verdad. Insistió en que él correría, pero sin esperar a nadie. Reiteró que era domingo, que podrían hacerlo una sola vez y preguntó qué les parecía. Luego añadió que no debería estar comiendo tanto, ya que últimamente trabajaba duro para bajar de peso. Preguntó qué estaban haciendo los fans y mencionó que entre ARMY se decía que iba a llover, por lo que quizá no podrían correr. Añadió que si llovía, lo harían igual porque sería romántico. Después comentó que limpiar era lo más pesado, que por eso no le gustaba cocinar. Dijo que quería hacerlo, pero que la limpieza era tan molesta que se volvía un obstáculo. Pensó en un postre sencillo y dijo que lo primero que necesitaba era mantequilla. Mostró cómo podía romper un huevo con una mano y comentó con orgullo que también podía hacerlo con dos. Preparó un revuelto suave y esponjoso. Explicó que debía quedar un poco espeso y que cuanto más fresco estuviera el huevo, mejor sabía. Comentó que después de comer seguramente tendría sueño. Dijo que normalmente se quedaba somnoliento después de comer, que tenía hambre pero también sueño, y que al final lo que debía hacer era comer y luego dormir. Explicó que el revuelto debía retirarse del fuego en el momento justo para que quedara húmedo. Lo mostró y dijo que estaba bastante jugoso, repitiendo que estaba húmedo. Comentó que también estaba limpiando mientras tanto. Preparó pan tostado y se sorprendió de que se dorara más rápido de lo que esperaba, aunque dijo que estaba bien. Comentó que debería haber usado más mantequilla, diferenciando entre mantequilla sin sal y mantequilla con sal. Explicó que pondría esta última en el pan, añadiría mermelada de fresa y encima el revuelto, diciendo que estaría riquísimo. Buscó perejil para decorar, pero no lo encontró, aunque mencionó que normalmente era bueno ponerlo. Comentó lo delicioso que estaba lo que había preparado y, entre tanto, recordó que se había quitado un piercing porque le dolía y le molestaba. Al terminar, se despidió de los fans diciendo que había comido bien. Animó a ejercitarse, repitió que por la noche saldría a correr y recalcó que todos debían estar sanos. Cerró el live con un adiós y una risa ligera.